Hola, siguiendo con este ejemplo, vamos a aprender a calcular parámetros estadísticos. ¿Para qué sirven los parámetros estadísticos? Pues son valores que resumen todos los datos que tenemos, con unos cuantos valores, como puede ser la media aritmética, la moda, la mediana o la varianza, pues resumimos los diferentes datos que tenemos. A ver, en algo como esto puede parecer que con la tabla pues ya tenemos bastante información. Pero imaginaros que queremos estudiar el dictado de 40 en 40 alumnos en toda Andalucía, en diferentes pueblos. Pues entonces el que tenga que coger esos datos y trabajarlos, pues va a tener mucha dificultad si quiere mirar todas las tablas. Si le cambiamos la tabla por la media de faltas que han tenido los alumnos en ese instituto, pues le puede servir más que ir mirando tabla a tabla. Mira las medias y entonces se puede hacer una idea de cómo ha ido en cada instituto de una manera más rápida que si tiene que ir mirando la tabla una a una y viendo lo que ocurre en cada caso. Entonces, para eso se usan los parámetros estadísticos, para con unos cuantos valores dar bastante información de cómo son los datos. Vale. El primer valor que vamos a ver, el primer parámetro estadístico que vamos a ver es la moda. La moda es el valor de la variable que aparece con mayor frecuencia. Pues la moda, en este caso, es 0 falta de ortografía. Porque es el valor que más aparece, con 12 observaciones. Entonces la moda es 0. 0 faltas de ortografía sería lo que más se repite. Vale. La mediana. La mediana, pues es el valor que deja al 50% de las observaciones por debajo. Aquí tendríamos el valor de la mediana y aquí tendríamos al otro 50%, ¿vale? Deja al 50%, en este caso de la falta de ortografía, dejaría al 50% de los alumnos por debajo y al 50% por arriba, ¿vale? Si hemos hecho esto, ¿cómo lo podríamos hacer de una manera un poco así más artesanal? Pues sería, podemos ir poniendo 0, hay alumnos con 0, ¿vale? Y ordenando así hasta llegar a 12. Luego empezaríamos a poner los 1, que hay 9. Luego los 2, ¿vale? Podríamos hacerlo así. Y fijarnos en cuál deja, empezar a contar y fijarnos en cuál deja 20 por debajo y 20 por arriba, que sería el 50%, ¿vale? Pero esto lo podemos hacer de una manera más rápida si hemos hecho una tabla como la que tenemos, ¿vale? Una vez que tenemos la frecuencia absoluta acumulada, eso nos dice la frecuencia que se va acumulando con esa observación, es decir, cuántos tienen ese valor o menos. Pues si encontramos en la frecuencia absoluta un número mayor, el primer número mayor que 0,5, que sería el 50%, en ese valor, pues si el primero que supera el 50% es donde está el valor que deja a un lado el 50% de las observaciones y al otro el otro 50% de las observaciones, ¿vale? Porque se ha acumulado ya más que el 50%. Y al buscar el primer valor que lo supera, pues encontraremos el primer valor que supera, encontraremos el valor que deja a la mitad de las observaciones por debajo y a la mitad por arriba. Nos vamos a la frecuencia relativa acumulada. Buscamos un número mayor, el primer número mayor que 0,5 y lo encontramos en la segunda fila, que corresponde al 1. Esta sería la mediana. Eso quiere decir que la mitad de los alumnos tiene menos de una falta y la otra mitad tiene más de una falta, más o igual que una falta o menos igual que una falta. Si hubiéramos ido buscando en la tabla y hubiéramos encontrado justamente el 0,5, tendríamos que haber cogido el número que hay entre la mitad de los dos
de los dos valores que lo encontramos, ¿vale? En este caso, si hubiera sido 0,5 exacto, tendríamos el valor está entre 0 y 1 y le daríamos el 0,5, ¿vale? Es un poco enrevesado porque no se podría tener 0,5 faltas, pero lo que se hace en matemáticas para arreglar en este caso cuando encontramos el 0,5 dentro de la tabla. Eso nos indica como que se da entre 0 y una falta. Sería la interpretación que deberíamos darle. En este caso no hemos tenido ese problema y la mediana pues 1, que es el primer valor de la frecuencia relativa acumulada que supera el 0,5. Lo buscamos y nos vamos a su modalidad, ¿vale? Siempre la respuesta con la modalidad. Vale. Vamos a pasar ya a la media, que ya sí hay que hacer algunos cálculos. La media aritmética se representa mediante una X y una barra por encima. Y la fórmula para calcularla es la suma de los X sub i multiplicados por los N sub i dividido por N mayúscula, que es el número total de observaciones. ¿Vale? En este caso sería el número total de alumnos, que son 40. ¿Vale? Siempre dividiendo el número total de observaciones. Que este es lo que tenemos aquí, la suma de la N sub i. Esto es la N. ¿Vale? Podríamos cambiar la N por la suma de los N sub i. ¿Vale? Siempre leer este simbolito como suma. ¿Vale? Pues fijaros, en la media que nosotros tenemos, buscamos suma de los N sub i. Pues fijaros, es tan fácil como en la tabla irnos a la columna donde pone suma, a la fila donde pone suma y buscar la columna de la N sub i. Pues suma y N sub i es el valor 40. Y ahora tenemos suma de los X sub i por N sub i, ¿vale? Aquí es la multiplicación de los X sub i por N sub i. Como no tenemos ninguna columna que haga a los X sub i por N sub i, vamos a construirla. Vamos a construir la columna de los X sub i por los N sub i. Pues fácil, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los X sub i por los N sub i. 0 por 12 es 0, 1 por 9 es 9, ¿vale? ¿Estáis viendo lo que estamos haciendo? Multiplicar los X sub i por los N sub i. 2 por 7 son 14, 3 por 6 son 18, 4 por 3 son 12 y 5 por 3 son 15. Sumamos estos valores, ¿vale? Tenemos que sumar todos estos valores, todos los valores que hay en esa columna. 0 más 9 más 14 más 18 más 12 y más 15. Y eso da 68. Voy a comprobarlo. 0 más 9 más 14 más 18 más 12 y más 15. 68. ¿Vale? Pues ahora buscamos la suma de los X sub i por N sub i, ¿vale? Leemos esto como suma de los X sub i por N sub i. Pues suma, que la tenemos aquí, y X sub i por N sub i, que la tenemos aquí. ¿Cuál es la suma de los X sub i por N sub i? 68. Y ya está, ya tenemos hecha la media. Nos queda simplemente dividir 68 entre 40, que sería 1,7. ¿Eso cómo se interpretaría? Pues que si sumamos todas las faltas de ortografía que han tenido los 40 alumnos y los dividimos y las repartimos, mejor dicho, entre cada uno de ellos de manera equitativa, es decir, a todos les toquen las mismas faltas, pues sacarían 1,7 faltas. Es decir, de media en esta clase pues tienen 1,7 faltas. O en esta clase o en estos 40 alumnos que hemos estudiado. Vale. Y estas serían
medida de posición central. Vale. Ahora vamos a ver medidas de dispersión. Vamos a comenzar calculando la varianza. La varianza se representa con la letra griega sigma al cuadrado. Y es la suma de los x sub i al cuadrado por n sub i dividido entre la suma de los n sub i y luego se le resta la media pero elevada a 2. Vale, esa es la fórmula para calcular la varianza. Fijaros, la suma de la n sub i, la suma de la n sub i la tenemos, que es 40. ¿Veis? Trabajando y leyendo así, veis que es fácil saber dónde estamos. La media aritmética la tenemos, que es 1,7 elevado a 2. Nos faltaría crear una columna en la tabla con la x sub i elevado a 2 por n sub i. Para eso os recomiendo que la dividáis en 2. Primero hagáis la x sub i al cuadrado, que es coger las marcas, coger las modalidades y elevarla a 2, sería 0 elevado a 2, que es 0, 1 elevado a 2, que es 1, 2 elevado a 2, que es 4, 3 elevado a 2, que es 9, 4 elevado a 2, que es 16, y 5 elevado a 2, que es 25. ¿Vale? Hacéis los cuadrados de las modalidades de la variable. Y ahora multiplicamos esos cuadrados por los n sub i. Pues fijaros, tenemos que multiplicar estos cuadrados con los n sub i. 0 por 12 es 0, 1 por 9 es 9, 7 por 4 son 28, 9 por 6 son 54, 16 por 3 son 48 y 25 por 3 son 75. Y sumamos todos los números que hay en esa columna. 75 más 48 más 54 más 28 más 9 y más 0. Que eso da 214. Después de hacer una operación de estas, si comprobáis, tampoco pasa nada. 9 más 28 más 54 más 48 más 75. De nuevo 214. Vale. Tendríamos entonces la sumatoria de los la suma de los x sub i al cuadrado por n sub i sería suma y x sub i por n sub i. O sea, es el 214, claramente. Tenemos entonces que esa suma que buscábamos es 214. Hacemos 214 entre 40, que es 5,35, y le restamos 1,7 elevado a 2. ¿Vale? Si lo ponéis directamente en la calculadora, lo hace directo. 1,75, no, 1,7. 5,35 menos 1,7 elevado a 2. 2,46. ¿Vale? Esa sería la varianza de nuestra variable. Luego tenemos otra medida de dispersión, que es la desviación típica. La desviación típica es simplemente, se representa con la letra sigma, sin cuadrado, y es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz de 2,46. Hacemos la raíz y ya tendríamos la desviación típica. Aproximando es 1,57. Ok. ¿Para qué sirven estas medidas? Pues nos indican
si la distribución está muy concentrada en torno a la media o si está más dispersa en torno a la media. ¿Eso qué quiere decir? Si sale una varianza más o menos pequeña, pues quiere decir que los datos están muy agrupados en torno a la media. Si los datos están agrupados en torno a la media, entonces esa media sirve bastante para representar la población. ¿Por qué? Pues fijaros, si tenemos una media de los exámenes de una clase y nos sale 6,5 y casi todas las notas están entre 7, 6, 5,5, 7,5, casi todas las notas de la clase están por ahí, pues esa media nos dice mucho de esa clase. Pero imaginaros que tenemos una media de 7, pero tenemos gente que saca 1 y 2 y gente que saca 9 y 10. Y sale una media medio aceptable de 7, pero tenemos gente que saca muy buenas notas y gente que saca muy malas. Entonces, esa media aritmética no nos dice mucho de los datos que hemos estudiado, no nos dice mucho de los alumnos que tenemos. Sin embargo, si en los valores están muy concentrados en torno a la media, entonces sí que nos dice bastante de los alumnos que hemos estudiado. Sin embargo, si están muy dispersos los valores con respecto a la media, entonces sí que no nos dice nada esa media, porque al estar tan dispersos, al estar tan aislados unos de otros, no podemos decir que lo más normal es que en esa clase la gente saque un 7. No, lo más normal es que saque un 9, un 10 o saque un 2, un 3. Entonces no podemos coger esa media como representativa, ¿vale? Pero claro, ¿cómo se marca esto de si es grande o pequeño? ¿Es lo mismo una varianza de 2 en algo que puede variar 100 que lo mismo que una varianza de 2 en algo que puede variar 5? No. En algo que puede variar 100, variar 2 puede estar bastante bien. Pero en algo que puede variar 5, que varíe 2, pues puede estar bastante mal. Entonces, para eso se utiliza una medida que se llama coeficiente de variación, que lo que hace es quitar este tipo de escala de 2 es más grande, un fallo de 2 es más grande si estoy midiendo 100 que si estoy midiendo 5. Entonces lo que se hace es dividir la varianza entre la media. En nuestro caso, pues el coeficiente de variación sería 1,57 dividido entre 1,7. Dividimos y nos da 0,92. Y esto ahora mismo no puede hacer mucho, pero si lo comparamos con si tuviéramos los datos de otra clase, entonces sí podríamos comparar los coeficientes de variación. Y cuanto más grande sea, peor representa la media a esa población. O cuanto más pequeño sea, mejor representa la media a esa población. Pues bueno, con esto hemos calculado diferentes parámetros estadísticos. Como veis, ayudando de la tabla es bastante sencillo y bastante intuitivo, ¿vale? Una vez que tenéis la tabla que hemos construido en el vídeo anterior, podéis hacer una columna donde multipliquéis los x sub y por los n sub y. Podéis hacer una columna auxiliar donde pongáis las modalidades elevado a 2 y luego con esa columna auxiliar multiplicáis por los n sub i para obtener la tercera columna. Y todo lo que necesitamos para calcular tanto la media como la varianza son las sumas de esas tres columnas que tenemos marcadas. Así que bueno, practicarlo no es nada difícil. He metido mucho rollo en el vídeo, pero como veis,
la esencia del vídeo es bastante sencilla. Espero que lo encontréis bien. Hasta la próxima.